storytelling es una técnica que nos permite una comunicación más eficaz por medio del discurso narrativo. Recurriendo a las historias se puede conectar mejor con los interlocutores, facilitar la comprensión y ser más convincente. 3 aspectos fundamentales cuando hablamos de educar. Hoy queremos conocer las herramientas que nos ofrece el storytelling para la enseñanza. Nos acompañan Mari Carmen Guardón Anelo, que es profesora titular de Filología en la UNED. Hola, buenos días. Buenos días. Y Javier Foronda Moritán, que es formador y consultor en comunicación. Buenos días también, bienvenido. Buenos días, Lourdes, gracias. Ambos son directora y coordinador, respectivamente, del curso de formación permanente Storytelling, Comunicar y Persuadir con técnicas narrativas. Hoy vamos a hablar de los recursos del storytelling y su aplicación en el contexto de los procesos de enseñanza. Antes de todo, y aunque ya hemos hablado de storytelling en otros programas anteriores, si te parece bien, Carmen, podemos recordar a nuestros oyentes qué era esto que estamos denominando como storytelling. Por supuesto, Lourdes. Vamos a hablar de storytelling como un enfoque del discurso narrativo como recurso para una comunicación más eficaz. Esto significa que no vamos a abordar el relato desde un punto de vista literario o artístico, sino comunicativo. Es decir, no como un fin, sino como un medio para conseguir el objetivo que me he marcado cuando me comunico con los demás. Así recurriremos a historias, dado que éstas aportan sentido a los datos y a los hechos. Puedo conectar mejor con mis interlocutores, facilitar la comprensión y ser más convincente cuando mi intención es transmitir conocimiento. En efecto, como apuntaba el psicólogo estadounidense Jerome Bruner, los procesos cognitivos que se desarrollan en nuestra relación con el mundo utilizarían 2 formas complementarias de ordenar la experiencia, de construir la realidad, vamos. Una sería la narrativa y otra la que él llama la paradigmática. Esta incluiría todo lo que es el modo racional y científico, lógico, de pensar las cosas. Podríamos decir con él que la modalidad narrativa es la que corresponde al lenguaje de la experiencia, siendo narrativa entonces nuestra representación, por ejemplo, de las relaciones sociales en las que nos vemos inmersos, donde lo emocional y lo sensorial tiene un papel importante, cosa que no ocurriría, por ejemplo, en la modalidad racional que acabamos de aludir, que está más centrada, digamos, en lo formal y lo abstracto. Javier, entonces de aquí vendría la importancia de la narración en la comunicación y la enseñanza estaría compuesta por procesos de comunicación, ¿no es así? Claro. Cuando queremos comunicar algo a los demás, tenemos a nuestra disposición 2 modalidades, como hemos dicho, racional y narrativa. Estas nos pueden ser muy útiles y cada una lo va a ser en un sentido concreto y para transmitir un tipo de información. Por eso es importante recordar que no se trata de modalidades excluyentes, sino complementarias. Cuando estamos aquí hablando de la modalidad narrativa, que es, digamos, en la que nos centramos, no quiere con esto decir que ni mucho menos que vayamos a excluir la paradigmática o lógico-racional. Sin embargo, se da el hecho de que entornos como el académico, el científico o el profesional incluso, parece como que la modalidad narrativa se ha arrinconado y hay una especie de prejuicio o pudor en cuanto a utilizarla como si fuera algo pertinente solamente en contextos lúdicos o artísticos o coloquiales, vamos, como si le restase seriedad a una exposición rigurosa. Y esto es algo que desde luego, desde el enfoque del storytelling, intentamos atajar. Sí, efectivamente. El relato es una herramienta muy útil en la comunicación en general y en la enseñanza en particular, que no es otra cosa que una manera más de comunicar. En la transmisión de conocimiento, el discurso narrativo puede facilitar muchísimo la comprensión. Y esto es así porque nos permite pasar de lo general y lo abstracto a lo concreto y específico, que es mucho más fácil de aprender, de asimilar, de experimentar. El relato nos permite crear imágenes mentales, ¿no? O aludir a situaciones concretas de una manera más tangible y experimentable que esas otras abstracciones a las que solo podemos acceder mediante un esfuerzo de racionalización. Pues si os parece, pasemos entonces de lo abstracto a lo concreto. Javier, ¿nos podrías poner algún ejemplo que nos ayude a comprender este planteamiento? Por supuesto, Lourdes.
Cuando nos planteamos comunicar para transmitir la realidad de un fenómeno o de un acontecimiento, solemos recurrir, y muy acertadamente, a una exposición descriptiva o argumentativa. Pero a veces con eso no es suficiente para facilitar la comprensión del mensaje a nuestros interlocutores. Por ejemplo, un caso tan actual como el de la crisis económica podemos explicarlo dando todo tipo de descripciones respecto a sus causas, aportando estadísticas, explicaciones técnicas, pero si queremos que se capte con mayor claridad en su naturaleza y en sus consecuencias, de una manera global, podemos incluir relatos de cómo esta crisis afecta, por ejemplo, al día a día de colectivos y personas concretas, que al fin y al cabo es donde se proyecta esta crisis. De esta manera, y como comentaba Carmen, pasamos de la abstracción de las estadísticas a la concreción de la narración. Una narración en la que vamos viendo cómo todo esto, todo lo referente a la crisis, se plasma en la realidad de las personas, de las familias, los colectivos o los países. Todos ellos tienen un relato, y de esta manera conseguimos una visión pues mucho más amplia de la cuestión. Desde luego está claro que este tipo de relatos nos pueden llegar a impactar mucho más que las estadísticas, que las entendemos pero que nos quedan más lejanas, ¿no? Pues tienes mucha razón, Lourdes. Desde la transmisión oral de la cultura a través de los tiempos y en culturas carentes de escritura, hasta hoy en día en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en entornos académicos o profesionales, los relatos siempre han cumplido una labor muy importante en la transmisión de conocimiento. Y esto no es por casualidad. Es cierto que en el ámbito académico, a medida que vamos avanzando desde la educación primaria hacia la educación superior, la presencia del relato didáctico va desapareciendo. Y a mi juicio esto es debido a una especie de prejuicio hacia la narración como discurso carente de rigor o de validez por parte del estamento científico. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Podríamos hablar de una especie de recelo que excluye todo lo que no sea argumentación racional, paradigmática, análisis lógico, cuando en realidad, y retomando al profesor Jerome Bruner, son dos modalidades complementarias, no son excluyentes. Para enseñar debemos poner en práctica diversas estrategias, ¿de acuerdo? Entonces los relatos son recursos comunicativos para ilustrar o contextualizar un determinado fenómeno. Pero estamos hablando aquí del contexto de la enseñanza. Y si no me equivoco, una de las facetas que más nos interesa aquí del rol del profesor es la de ser un buen comunicador. ¿Es así, Javier? Pues sí, el profesor, como transmisor de valores y de conocimientos, es evidentemente también un comunicador. Y la narrativa va a constituir precisamente una vía de conocimiento que servirá al profesor para transformar su saber en decir. Esto es a lo que los especialistas suelen llamar saber pedagógico, dado que está orientado a su transmisión en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero no debemos quedarnos en la enseñanza que se realiza en el marco académico. Todo esto rige también a otros contextos en los que también se producen procesos de enseñanza y aprendizaje, como pueden ser los contextos laborales o sociales. Siempre que se pretenda transmitir conocimientos y destrezas, el relato puede facilitar enormemente la tarea. Por supuesto, cada contexto requerirá pues, un tipo de relato específico y adaptado, claro. ¿Y cuáles serían entonces las características del relato que lo van a hacer tan eficaz como recurso didáctico? Bien, en primer lugar, las historias se presentan como modelos relacionales para una serie de acontecimientos. Pues en estos relatos podemos observar una serie de relaciones causales o concurrentes entre diversos elementos que forman parte del relato, de la situación de la que queremos describir o transmitir. Y en las que quizás no hubiésemos caído, estas relaciones, si se nos hubiesen ofrecido los hechos solo de una manera descriptiva, digamos, con los hechos de una manera expuestos de una manera enunciada, por separado, sin establecer relaciones claras entre ellos. Como decíamos, la mayor virtud de las historias es precisamente que dan sentido a los hechos.
Nos muestran cómo interactúan unos elementos con otros, dándonos así la perspectiva necesaria para entender la función que cada elemento tiene dentro del conjunto y sus relaciones con los demás elementos. En definitiva, lo que decíamos, podemos captar mejor su sentido. Sí, y además me gustaría añadir que las propuestas narrativas dentro de la enseñanza tienen otra gran virtud, y es la de estimular el pensamiento crítico y reflexivo de nuestros estudiantes. Esto es lo que ya se hace desde hace varias décadas y con mucho éxito, además, en la Harvard Business School, con su metodología de estudios de casos, que después se han reproducido en escuelas de negocios de todo el mundo. Un ejemplo, ¿no?, es el de Zara, que se estudia en numerosas escuelas de negocios de todo el mundo. Sí, Amancio Ortega. Sí, efectivamente, pensemos que al plantear a tus alumnos un relato en el que se suceden una serie de acontecimientos, puedes pedirles que reflexionen y den su interpretación de los hechos o que piensen en resoluciones alternativas a la que se dio en esa historia concreta. También puedes plantear un relato y dejarlo abierto, sin resolver, para que sean ellos, tus alumnos, los que reflexionen y debatan sobre la solución o la resolución de esa situación que pudiera ser más positiva. Y incluso también podríamos plantearles un relato sobre el desarrollo de un determinado fenómeno y pedirles que, o bien individualmente o en grupo, ofrezcan historias paralelas o similares que nos puedan comunicar un sentido parecido. Como vemos, el recurrir al storytelling como estrategia nos permite conseguir que los alumnos tomen parte activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje y no sean meros receptores pasivos, como suele ser el caso en muchas ocasiones, habitualmente en muchos procesos de enseñanza-aprendizaje. Carmen, ¿podríamos decir entonces que al jugar con los relatos se está induciendo a la experimentación por parte de los alumnos? Sí, desde luego, Lourdes. Las historias nos sirven para visualizar el tránsito de la teoría y la práctica, y le dan un sentido concreto y aprehensible a las abstracciones, a esos conceptos o procesos teóricos, que realmente solo cuando cobran vida en una situación completa podemos comprender de una manera más completa. Sí, efectivamente, los relatos nos sirven como auténticos simuladores, porque nosotros al proyectarnos en ellos podemos experimentar y adoptar distintos puntos de vista, podemos hacer conjeturas sobre distintas opciones a tomar para la resolución de una determinada situación y con la ventaja, claro, de que todo eso lo podemos hacer sin correr riesgos. Todo esto promueve el desarrollo de la creatividad en el alumno al final, que dado que él al enfrentarse a determinadas situaciones va adquiriendo una valiosa experiencia en manejar determinados conceptos, en manejarse en determinadas situaciones, en utilizar determinados recursos o herramientas. Toda esa experiencia le va a servir, al igual que ocurre con los pilotos y sus prácticas con simuladores de vuelo, para afrontar en el futuro una serie de problemas con mucha mayor solvencia que si fuera la primera vez que tiene que enfrentarse a ellos. Por eso, igualmente, estamos entrenando, igual que que hablábamos de los pilotos que se entrenan con esos simuladores, estamos entrenando en cualquier contexto docente. Estamos entrenando con los alumnos y estamos desarrollando en ellos el razonamiento práctico y estamos favoreciendo también el espíritu de debate que tan fructífero puede ser para, pues al trabajar en equipo. Antes habéis aludido a la Escuela de Negocios de Harvard y puede parecer que nos queda más claro cuando pensamos en la aplicación del storytelling en el ámbito de la empresa y de los negocios. ¿Pero sería igualmente válido para la enseñanza de otras disciplinas? Sí, sin duda. Enriquecer los planteamientos lógicos racionales con recursos narrativos que ayuden a comprender la proyección de la teoría en la práctica puede ser más sencillo si estamos tratando de ciencias sociales o de humanidades. No cabe duda de que en estas disciplinas, donde las historias personales, grupales, colectivas o sociales forman parte del mismo objeto de estudio, pues puede parecer que está más claro aquí su aplicación, pero sin embargo, los recursos narrativos pueden ser muy útiles en cualquier
contexto o área de conocimiento, cualquier disciplina técnica, que a lo mejor suele ser quizás los ámbitos desde donde se mira con más recelo este tipo de recursos narrativos. Pero, por ejemplo, podemos tomar el caso de la enseñanza de la química, un campo que a priori parecería ajeno a la narrativa, y sin embargo podemos utilizar una serie de recursos que nos van a enriquecer y nos van a facilitar la comprensión de los contenidos. Una vez que hemos enseñado a nuestros alumnos, por ejemplo, la lógica que siguen unos determinados procesos o reacciones químicas, podríamos recurrir, para ver cómo eso se proyecta en la realidad, en nuestro entorno, podríamos recurrir, por ejemplo, a alguna historia real, ya bien sea actual o pasada, en la que determinada catástrofe, por ejemplo, se desencadenó por un accidente en algún complejo industrial y cuya explicación en última instancia radica en unas circunstancias que provocaron esa serie de reacciones químicas. Quiero decir, vamos de lo concreto, volvemos al abstracto, quiero decir, para comprender la resolución o el sentido de esa situación, de ese ejemplo que hemos tomado de la realidad, necesitamos también saber la teoría que previamente hemos aprendido y que correspondería más bien a ese modo de pensamiento paradigmático. Entonces, tenemos de esta manera que al tiempo que hacemos nuestras explicaciones más interesantes, porque la narrativa también nos aporta mayor amenidad al discurso, vamos, como decimos, haciendo viajes de ida y vuelta entre la teoría y la práctica. De esta manera, como decía, se favorece la comprensión de la proyección en el entorno de esas abstracciones, de esos procesos químicos que parecerían en un principio acotados al entorno del laboratorio. Y vemos que la química forma parte de la vida y que, según el modo que se maneje, por supuesto, puede tener unas consecuencias u otras. Así, como decíamos, haremos más participativas y más enriquecedoras las clases al solicitar a los alumnos que hagan distintas propuestas explicativas sobre las causas del desencadenamiento de este desastre, en el ejemplo que hemos manejado, que especulen sobre las medidas que se podrían haber tomado para evitarlo, también desde el punto de vista técnico, claro, que es lo que al final nos interesa. ¿Y qué más aspectos podríamos destacar sobre los relatos como recurso didáctico en comparación con las descripciones y los análisis lógicos propios del discurso científico? Pues precisamente hay un aspecto muy importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como es el carácter mnemotécnico de los relatos. Cualquier información contenida en una historia será más fácil de recordar que si esos relatos se nos ofrecen de una manera descriptiva. Esto es así porque los relatos facilitan la asociación de ideas y el establecimiento de conexiones y relaciones entre los diversos elementos que intervienen en dichos relatos, y también facilitan el devenir cronológico de un determinado proceso, facilita su comprensión, quiero decir, y por supuesto su asimilación y su recuerdo. De hecho, una de las técnicas mnemotécnicas más populares y que seguramente muchos habrán utilizado en alguna ocasión consiste en componer una frase o una pequeña narración, una pequeña historia, sí, en la que se incluye una serie de palabras o ideas que son precisamente las que queremos recordar. Como decíamos, las historias aportando sentido a los datos y a la experiencia, y esto precisamente es lo que contribuye a hacerlas más fáciles de recordar y de repetir. Quiero decir, si tengo una historia, tenga algo más o menos sentido, sea más disparatada o más realista, si tengo compuesta una historia y tengo incluida en ella una serie de datos, de conceptos, es más fácil de recordar luego. De esta manera, cuando recordamos, como digo, la historia, también recordamos esos datos que estaban incluidos. De ahí que como truco mnemotécnico, pues sea un referente. Podemos decir entonces que cuando somos capaces de captar el sentido del conjunto, nos resulta más fácil recordar los elementos que lo componen.
Sí, va bien encaminada. Efectivamente, como ya hemos mencionado un poco de pasada, no debemos olvidar otro aspecto relevante de los relatos, como es su capacidad para la contextualización. El contexto, como sabemos, es un elemento determinante para la interpretación y la comprensión adecuada de un acontecimiento, y esto nos puede ser muy útil también en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al presentar un hecho científico o todo un proceso de investigación en el área que sea, da igual, hablamos de una actividad humana que se está produciendo en un contexto tanto personal, social, cultural, técnico, científico. Así pues, si cuando transmitimos a nuestros alumnos un hecho determinado lo arropamos con el relato de quiénes eran sus protagonistas, cuál era el contexto personal, social, científico, incluso político o económico, que muchas veces influye en el desarrollo de determinadas ciencias, estamos proporcionándole una información muy valiosa, porque para comprender por qué se dio ese hecho en ese momento, las circunstancias que lo favorecieron o lo entorpecieron, pues son muy explicativas y muy determinantes. Por ejemplo, tanto si vamos a explicar el surgimiento de Internet o del marxismo, por hablar de dos hechos totalmente distintos, será igualmente necesario recurrir a los relatos que nos pueden aclarar el contexto social, económico, político, etcétera, así como recurrir a un esbozo biográfico de sus protagonistas, si lo que de verdad queremos es que se comprenda mejor su sentido, su alcance y su porqué histórico. De esta forma, el discurso narrativo y el discurso lógico-racional se complementarán para facilitar la comprensión y el aprendizaje, claro. Pues de esta forma despedimos a Carmen Guardón Anelo, que es profesora titular de Filología de la UNED, y a Javier Foronda Moritán, que es formador y consultor en comunicación. Los dos son los responsables del curso de formación permanente Storytelling, Comunicar y Persuadir con técnicas narrativas, y hoy nos han traído el tema hasta aquí de Storytelling para la enseñanza. Muchísimas gracias a los dos y hasta otra ocasión. Gracias a ti, Lourdes. Gracias a ti, por Lourdes. invitarnos. Hasta pronto. Hasta pronto.